Porque no queremos llegar a esto, es más importante que nunca el cuidarse, la distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el guardar la cuarentena, el solo salir de la casa si es estrictamente necesario. Y para hablar de un tema que lamentablemente ya ha pasado en muchos de los países que están sufriendo esta pandemia, nos acompaña la doctora Sofía Salas, académica del Centro Bioética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y también integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Doctora, ¿usted cree que si no tomamos las precauciones hoy, podríamos estar en las próximas semanas enfrentando este dilema ético que se le conoce como la última cama? Yo creo que sí, porque si uno ve las cifras actuales, con el número de contagiados que hay diariamente y el número de ventiladores, a menos que realmente se logre un cierto aplanamiento de la curva, ya hay varias unidades de cuidado intensivos que están con sobre 90-95% ocupación. Y eso significa que si no se hacen las medidas adecuadas, como por ejemplo aumentar el número de ventiladores disponibles, reconversión de camas, traslado de equipos médicos y traslado de pacientes, uno puede llegar a una situación crítica, que es lo que han vivido los otros países. No debiéramos ser tampoco tan distintos a lo que ha ocurrido en países con muy buen sistema de salud como es España, Italia, entre otros. Doctora, ¿usted tiene proyectado más o menos cuándo se produciría ese quiebre entre la curva de personas que requieren de un ventilador mecánico y los ventiladores mecánicos que vamos a tener disponibles efectivamente? Yo no soy epidemióloga, ellos manejan mejor que yo las cifras, pero si uno ve, todavía tenemos un margen de número de ventiladores disponibles que da cierta holgura para considerar que tal vez no lleguemos a la situación crítica que plantean en el reportaje, ¿sí?, de realmente tener que decidir porque queda una sola cama. Claro. Pero yo creo que hay que prepararse y por lo menos tenerlo pensado antes. Y doctora, ahora, pero es que ahí, perdón, estando, lamentablemente igual hay que ponerse en el peor escenario, porque como usted dice, así como lo vivió Italia, España, Inglaterra, Nueva York, es altamente probable que nosotros lleguemos a esa realidad. Entonces, finalmente, ¿cómo es el dilema de la última cama? El dilema parte porque tú tienes dos alternativas posibles, por ejemplo, dos pacientes que pueden requerir ventilación mecánica y tú tienes que considerar si la última cama que queda disponible, a cuál de los dos se la asigna. Tradicionalmente era el que primero llega al servicio, recibe la atención y si el recinto está ocupado, se le deriva a otro lugar. Pero desde el punto de vista logístico, eso no resuelve el problema de fondo. Entonces lo que hay que hacer es, uno, tener mejor claridad respecto de realmente qué pacientes se van a beneficiar con ingresar a unidad de cuidado intensivo o ventilación mecánica. Porque no todos los pacientes realmente se van a beneficiar de esto, porque por su patología de base, y lo decían los expertos que entrevistaron para la nota, probablemente no van a salir y van a quedarse conectados a ventilación mecánica sin mejorarse. Claro. Por lo tanto, una buena selección inicial respecto de, hay un grupo de pacientes que tienen una patología leve que probablemente debieran irse a sus casas, otros que van a ingresar al hospital, y que van a estar en unidad. Perdona, ¿qué pregunta me ibas a hacer? No, es que le quería preguntar, porque usted habla de una selección. ¿Esa selección se produce por qué? ¿Por la edad del paciente, por la cantidad de patologías que arrastra o enfermedades crónicas, por las posibilidades de sobrevida? ¿En qué se basa esa selección? Se pegó el contacto. Es una buena pregunta, sí, Juli, porque mucha gente cree que por la edad la gente va a ser elegida. O sea, si llega un joven de 25 años que requiere ventilación versus uno de 65, se van a quedar sí o sí con el de 25. Pero, ¿qué pasa si el de 25 fuma, tiene enfermedades de base y el de 60 o 65 es sano? ¿Quién tiene mayor proyección? ¿Quién decide? ¿Hay un doctor? ¿Es el ministerio? ¿Quién define
¿quién se queda con esa cama que realmente tiene ventilación? Y es un dilema que tenemos que conversarlo. Ojalá no lleguemos a pero hoy día escuchaba al doctor Brockman. Ya, Pablo Brockman. Pablo Brockman, que decía que las camas de UTI pediátricas se están reconvirtiendo para adultos. Sí. Entonces, si llega un niño enfermo, ¿qué va a pasar finalmente? Claro. Y es una duda que se están haciendo todos los especialistas. Doctora Sofía Salas, ahora sí, la pregunta es, ¿cuál es el criterio de selección? ¿Qué se toma en cuenta a la hora de decidir en este dilema de la última cama? ¿La edad, la cantidad de patologías que tiene el paciente? El criterio fundamental es la posibilidad que tiene ese paciente de que si se conecta a ventilación mecánica va a tener un curso clínico favorable. Y eso significa que pacientes que tienen una patología de base muy grave, tengan o no tengan COVID, porque yo quisiera enfatizar que esta discusión no es exclusiva de los pacientes con COVID, sino que con cualquier otra patología que ingrese al hospital, uno debiera preguntarse si se va a beneficiar o no de la ventilación mecánica. Claro. Y si la respuesta es que sí, uno tendría que, si realmente hay una última cama y tú hiciste todo lo posible, buscaste traslados que fueran razonables, porque es probable que el paciente que está en Santiago no le va a servir la última cama disponible en Punta Arenas porque en el trayecto no alcanza a llegar. Claro. Va a tener que ver, por ejemplo, años de vida posibles que tiene por delante si es que sale adelante con la enfermedad. Y en relación a lo que discutían sobre el paciente pediátrico, afortunadamente por ahora el curso de la enfermedad es menos maligna, por así decirlo, en los niños y en los adultos mayores. Y las estadísticas en nuestro país claramente muestran que quienes han muerto por COVID son por lejos la población mayor de 70 a 75 años. Doctora, pero para ser súper gráfica, ¿cómo se hace esto? Están copadas y llega un enfermo más joven que sí tiene posibilidades de sobrevivir si es conectado a un ventilador mecánico. ¿Se le saca el ventilador mecánico al que ya está hospitalizado y se le pone al más joven? Connie, esa es una excelente pregunta que se ha hecho en los ambientes clínicos y también académicos. Uno no saca a un paciente que está en ventilación mecánica mientras ésta esté útil porque llega otro, por ejemplo, más joven. Ya. Pero sí, que eso yo creo que es importante aclararlo. Pero sí, también creo que es bueno que la gente sepa que si un paciente no está teniendo buena respuesta terapéutica a la ventilación mecánica y se espera que en las próximas horas fallezca, a mí me parece que es éticamente correcto desconectarlo para permitir que otro que va a tener mejor sobrevida pueda acceder a ese recurso. O sea, y eso no es matarlo, claro, no es un homicidio, es permitir que la enfermedad de base siga su curso natural. O sea, para explicarlo así con peras y manzanas, tiene que ver con cuando se le está prolongando la sobrevida conectado a un ventilador mecánico. Claro. Es eso, exacto, ¿no? Cuando es así, ahí se desconecta para conectar al que tiene una mayor proyección de vida. Exacto, que es algo que en la práctica habitual, en condiciones de no catástrofe sanitaria como esta, no se hace, y lo que se hace es disminuirle los medicamentos y permitir que en las próximas horas o días la persona fallezca. Doctora. Pero esas horas son ahora demasiado valiosas como para hacer esa espera. Doctora, una pregunta. Te quiero saludar al doctor Castro, que también está con nosotros, el doctor Juan Luis Castro, diputado de la República, también viene siempre al programa. Pero tengo una pregunta para la doctora respecto al dilema ético. Tengo una cama y tengo dos pacientes que requieren de ventilación mecánica. Uno es el Premio Nobel de la Paz y el otro una persona que se contagió en una cárcel. ¿El origen social se evalúa también o jamás entra en discusión quién es la persona, su color, su credo, su condición socioeconómica? Porque yo siento que hay mucho miedo respecto de la población más vulnerable de ver que puede llegar un empresario millonario, una persona poderosa o una persona muy buena que tenía, no tengo idea, un santo, versus una persona muy pobre. ¿Quién tiene prioridad? ¿O eso en el dilema ético no entra en juego?
Yo soy partidaria, y así lo he dicho por escrito también, que las personas que toman la decisión debieran ser absolutamente ciegas o ignorantes de quién es esa persona. Claro. Me parece. O sea, no conocer mayores detalles o antecedentes respecto a la persona. Ya está con nosotros también el doctor Juan Luis Castro. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Ya, ahora sí que sí vamos a tomar contacto con el doctor Juan Luis Castro, porque él decía que esto del dilema ético de la última cama no es nuevo en nuestro país. Claro. O sea, yo no sé qué tan ético, porque yo creo que tiene harto de jurídico esta cuestión. Porque ¿quién... Doctor, primero, ¿qué persona está facultada por ley para decidir quién vive y quién no vive? Si no está facultada para... No, yo te pregunto, porque aquí hay un doctor que va a decidir en definitiva a quién se le va a aplicar los tratamientos y cuál se le van a desechar los tratamientos. Pero, y eso va a llevar... decía que era claro. el cauce natural de la enfermedad. El protocolo está súper claro. Cuando tú dependes, cuando te van a prolongar tu sobrevida con el ventilador mecánico, es una cosa distinta a cuando viene una persona que... pero alguien va a decidir. Y esa decisión puede transformarte a ti en responsable del cese de las funciones vitales de esa persona. Es que eso es lo que explicaba ella, que el protocolo está establecido. No, si el protocolo está, pero ¿quién dice que se aplique ese protocolo? Y por lo tanto, el que aplique el protocolo va a producir la muerte de esa persona. Pregúntele al doctor Castro, porque, a ver, Sofía, contéstanos tú, doctora Sala. Yo creo que siempre ha existido un error conceptual de pensar en que la suspensión de terapias que están siendo inútiles, ineficaces, corresponde a, entre comillas, matar a esa persona. Y es un error conceptual muy importante, y el abogado debe saber mejor que yo que precisamente la ley de derechos y deberes de los pacientes no obliga a mantener a alguien conectado a ventilación mecánica, estoy hablando en algo bien concreto, si esa terapia es inútil, y es perfectamente adecuado suspender medicamentos o terapias, sobre todo si son invasivas, que no tienen resultado. Exacto. Ahora, doctora Sala, yo encuentro que el estar ahí como médico y tomar esa decisión es algo que yo creo que nadie quiere estar. Es demasiado difícil, es demasiado... Hoy día he escuchado a un médico joven que decía, yo para llegar a tomar una decisión así lo hablo con otros médicos de más experiencia para sentir que tengo como un respaldo, o como que no la estoy embarrando, sino para sentir que efectivamente estoy tomando la decisión correcta. Yo creo que es muy complejo para cualquier persona, para los familiares de ambos pacientes. Es completamente difícil, y me imagino, y no me gustaría estar en la situación de ninguno de ustedes. Pero, doctor Castro, en ese sentido, hablamos del dilema, sabemos, es algo que ha sucedido en países donde la salud supuestamente es 1000 veces mejor que en Chile. ¿Cuándo podríamos estar frente a este dilema ético según lo que usted cree? Bueno, aquí hay dos cuestiones súper importantes que hay que precisar muy bien. Uno se refiere al momento en que se accede a la posibilidad de una cama con un ventilador, ¿verdad?, como una opción de rescate y salvataje de una persona que, si se deja sin esa posibilidad de un ventilador y esa cama intensiva, probablemente va a morir. Es casi seguro que eso va a ocurrir. Y otro dilema es cuando ya estando un paciente en gravedad extrema, incluso conectado a un ventilador, todas las medidas artificiales que puedan seguirse agregando son inútiles, porque el pronóstico es prácticamente inevitable si se trata de una situación, una enfermedad muy avanzada, donde ya lo que se haga puede ser una acción prácticamente artificial respecto al pronóstico de vida. En Chile estamos en una condición que muchas veces, yo lo dije en un minuto también en la nota, porque yo fui intensivista durante más de 20 años, trabajé en cuidado intensivo, conecté y desconecté a muchas personas del respirador, siempre tratando de hacerlo en compatibilidad con la familia. Pero esto es muy complicado por lo siguiente. Primero, porque los recursos escasos que hay de ventiladores, que yo creo que nos vamos a enfrentar a ese escenario muy pronto en Santiago al menos, hacen que en un minuto, lamentablemente, esto vaya a suceder. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un criterio, que ya hay un protocolo. Comparto con el abogado que eso no necesariamente significa que sea legal, porque estamos en un área de alguna manera muy compleja de la toma de decisiones respecto a quién accede y quién no accede a un cierto recurso. Si yo no tengo ninguna cama más, supongamos que estoy en una UTI, se acabaron las camas, yo simplemente lo que me cabe es decir, ¿sabe? No tengo ninguna cama, manden ese enfermo a otro hospital. Yo no puedo recibirlo porque no puedo desconectar a uno para colocar el nuevo que viene llegando. No puedo. Pero, ¿cuál es mi dilema? Cuando yo tengo una cama y de esa única cama disponible me llegan 3, 4, 10 enfermos,
Ya solo uno de ellos podría aceptar y los otros tendrían o que pedir que los deriven o bien simplemente van a quedar fuera de alcance. Esto es lo dramático en todo el mundo, esto no es una situación solo chilena. Y ahí, muchas veces, cuando hemos escuchado en los reportes que se hace tratamiento compasivo o conservador, no habiendo la carestía de respiradores, sino porque se habla con la familia y se le dice, mire, ¿para qué vamos a hacer cosas exageradas que solo van a prolongarle artificialmente la vida? No estamos frente al dilema de la última cama, son situaciones distintas. Claro. Estamos frente a una decisión más bien de común acuerdo con los familiares de que ya más no se puede hacer, pero no porque no haya recursos. Claro, pero los recursos, claro, pero no quisimos ir más allá porque precisamente no vale es inútil hacerlo. Claro, pero ahí, doctor, usted habla de tomar contacto con los familiares. Cuando mi papá falleció, efectivamente llegaron la ambulancia y querían entubarlo para tratar de resucitarlo. Y su médico de cabecera dijo que era un enfermo terminal y que no sacaban absolutamente nada. Una decisión que se compartió en familia y se tomó. Pero la verdad de la gente que está llegando hoy día a los hospitales es que un familiar entra y no tienen idea porque nadie les informa nada. O sea, están afuera del hospital y no saben si su familiar está vivo, está muerto, cómo está, si está intubado o no está intubado. No hay nadie que les entregue información. Y esos han sido los grandes reclamos del San José, del Pino, que se tienen que conseguir por otro, que alguien les cuente cómo está su familiar. Entonces, ahí la decisión de los familiares no corre, pues. No está. Claro, pero por eso quiero hacer la distinción. Una cosa es el momento de entrada al recurso adicional o extraordinario que es el... Y otra cosa es el momento en que ya el que tiene puesto todo, el ventilador y todo, se suspenden las acciones terapéuticas y en el fondo se le deja a una evolución natural que va a la muerte. Claro. En el primer caso, ocurre naturalmente muchas veces que se termina, no es que yo lo prefiera así, pero ocurre así, que termina siendo por orden de llegada. Los primeros pacientes que van llegando hasta que se copa el sistema y de ahí en adelante simplemente no hay cama y se deriva hasta donde se pueda. Luego, el segundo dilema es, si yo veo que tengo hace un mes un paciente conectado, por ejemplo, por COVID-19, que tiene otras enfermedades, está en la UCI un mes y medio, y no sale y se agrava y tiene además 4 o 5 enfermedades adicionales, viene ahí una discusión con la familia, porque ahí sí se puede tener una conversación porque ya hay una situación establecida que permita saber si sigo o no adelante con más maniobras. Por ejemplo, diálisis, nutrición parenteral, máquinas de circulación extracorpórea, muchas cosas más que se pueden hacer, pero que a veces no sirven de nada y ahí más bien lo que corresponde es dejar que muere ese paciente porque ya es inútil seguir manteniéndolo en cuidado intensivo. Y de eso yo le quería comentar, doctor, porque bueno, yo les conté que a una muy amiga mía se murió su mamá y su papá de COVID-19. Uno se murió hace 3 semanas y el papá falleció hace 2 semanas. Con 8 días de diferencia su mamá y su papá. Y los dos estuvieron más o menos 5 semanas conectados a ventilador mecánico. Entonces, por último, porque uno pensaría de que tú estás conectado 2, 3, 4 días y te recuperas, tienes inmediatamente una mejoría o te estancas. Pero la verdad es que no es así. Y esa es la percepción que tiene mucha gente, que esto es mucho más rápido de lo que realmente es. Porque ellos tuvieron 5 semanas y la pelearon y la pelearon y la pelearon y habían días que mejoraba y después retrocedía, después le entró una bacteria. Entonces, finalmente, cuando tú tienes una persona 5 semanas y que ves que es oscilante su recuperación, sube y baja, ¿qué se hace ahí? Va a depender de las enfermedades que padezca, concomitantes a COVID-19 me refiero. Si estamos hablando de una persona que tenga una enfermedad crónica, supongamos que tiene insuficiencia cardíaca crónica por otra causa, supongamos que tiene una enfermedad inmunológica de otra causa o un cáncer, evidentemente todo eso, porque el paciente es uno solo, las enfermedades son muchas, pero el paciente es uno solo, va a influir en la posibilidad de recuperarlo o no recuperarlo. Normalmente los médicos, cuando llega un momento que hay que tomar decisiones sobre mantener o no la terapia intensiva, es cuando ya agotadas todos esos esfuerzos, que pueden ser desde una semana, un mes, 2 meses. A mí me ha tocado incluso pacientes que llevan 3 meses conectados a un respirador, o 6 meses incluso, y que son peleables, son rescatables todavía. Pero hay otros en los cuales puedes tú estar en la 5ª semana, 4ª semana o menos, y que tú sabes que va indefectiblemente a la muerte porque ya has probado todas las terapias y las respuestas son nulas. Claro. Ese paciente, si tiene enfermedades muy graves, sabes tú que ya es imposible que pueda recuperarse y ahí
Con la familia se toma una decisión de desconexión o limitación de esfuerzo terapéutico, que es la forma que se denomina hoy día, para no hacer sufrir a esa persona más tiempo en terapia intensiva cuando ya es imposible. Pero esto no es un problema de los tiempos, me refiero, no es un problema de 1 semana o 4 o 10 semanas, es un problema de la estructura de las enfermedades que trae el paciente que condicionan su salida o su empeoramiento.